Hay expertos que dicen que existe la posibilidad de que la difícil situación económica derive en una recesión en Costa Rica. Aseguran que la elevada inflación, la presión al alza en el tipo de cambio, el costo histórico de los hidrocarburos, las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia son amenazas potenciales para caer en una recesión. ¿Vamos hacia una recesión en el país? Creo que no es imposible, pero me parece que sigue siendo una expectativa pesimista y no la más probable. Lo que está pasando en el mundo y además la reacción de política pública a lo que está pasando en el mundo nos quita crecimiento económico, pero venimos de una recesión grandísima por la pandemia y las economías todavía están en una fase de recuperación. Y en esa fase de recuperación con tasas relativamente sanas, uno puede quitarle un poquillo, más que un poquillo de crecimiento y todavía sigue habiendo crecimiento positivo. Me parece además que algunas de las cosas que están pasando globalmente son como bajar una grada. No necesariamente porque bajé esta grada voy a seguir bajando las otras gradas. Parte de lo que está pasando que nos hace creer que hay inflación, que nos hace tomar medidas monetarias que podrían llevar a una desaceleración de la economía o a una recesión, es algo que no es que los precios internacionales suben y vuelven a subir y vuelven a subir y vuelven a subir. Es un ajuste de un solo tiro. Eh, bueno, si Dios quiere, no empieza otra guerra en otro país por productor de petróleo y de trigo del año entrante. Y otra después y otra después. Entonces, aún si los precios siguen altos, que eso no estoy diciendo que sea poco importante, es importantísimo, eso no significa que van a seguir subiendo. Y eso lo que significa es que aunque los precios altos tienen efectos y nos duelen mucho, no necesariamente van a llevar a una percepción de inflación que se autorreproduce y que se mantiene y que se mantiene en el tiempo. Y eso sería una inflación una inflación de ese tipo, sería la que justificaría tomar más y más y más medidas recesivas que eventualmente pagaran el precio de una recesión para poder matar esa inflación. Crecimiento de precios e inflación no son la misma cosa, aunque la tasa de inflación es la tasa de crecimiento de los precios. La inflación es un proceso mediante el cual lo que está pasando es que el dinero está perdiendo valor generalizadamente. El precio de la cerveza es cuántos colones por una cerveza, el precio de la pintura es cuántos colones por el tarro de pintura, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una inflación lo que está pasando es que son los colores los que están perdiendo valor. Son los colores los que están haciendo más abundantes. Y entonces todos los precios suben y suben más o menos a la misma tasa. Lo que hemos tenido hasta ahora es que unos cuantos precios muy importantes que nos duelen mucho, pero unos cuantos precios se dispararon. No el 8%, no, el 40%, el 80%, el 100%. Mientras que otros no se están moviendo o prácticamente no se están moviendo. Entonces, cuando uno mide la inflación, que lo que hace es que promedia ese montón de crecimientos, de promedias un montón de unos por ciento y unos cuantos, cienes por ciento, y el promedio te da 8. Pero eso no necesariamente tiene el metabolismo de una inflación normal, eh, para bien y para mal. Desgraciadamente, un país pobre en materias primas como es Costa Rica, que no tiene petróleo, no tiene minerales, no tiene gas, no tiene mucha tierra en la cual crecer oleaginosas o ciertos granos. Es un país que importa algunas de esas cosas que se están encareciendo. Pues cuando uno pone a pensarse, Rusia y Ucrania, Rusia y Ucrania son anti-Costa Rica. ¿Eh? Nosotros somos volcánicos y montañosos, ellos son planos, nosotros somos tropicales, ellos son temperados. Nosotros no tenemos minerales porque están debajo del volcán, sabrá Dios qué hay, pero es debajo del volcán. Ellos los tienen a flor de piel. Entonces, si somos tan distintos, los bienes básicos que ponemos en el mercado son muy distintos. Lo que ellos ponen en el mercado son lo que nosotros típicamente compramos, no lo que vendemos.
Y si por la guerra lo que ellos ponen en el mercado empieza a escasear y se encarece, es lo que compramos lo que se encarece. Eso nos pega muy duro, es lo que llamamos una pérdida en términos de intercambio, que el precio de lo que uno exporta crezca menos que el precio de lo que uno importa en un momento determinado. Eso es lo que está pasando. De ahí a pensar que este es el tipo de fenómeno que se autorreproduce al punto que haya que tomar medidas monetarias cada vez más restrictivas que nos lleven eventualmente a una recesión, de ahí hay un paso que no hemos dado. Y un paso que si uno deja que la estadística le conteste la pregunta, puede pensar, sí, muy posiblemente se dé, porque algunas de las cosas que estamos viendo han llevado históricamente con alguna frecuencia a esa inflación y a esa necesidad de más y más y más política restrictiva. Pero si uno en vez de verlo con la estadística, lo ve como una combinación de la estadística y un, digamos, como lógica teórica, sentido común, lo que es, no suave. Algunos de los síntomas son iguales, pero el origen de este fenómeno es completamente diferente a, digamos, la inflación global de los años 80 o la inflación costarricense de los 90 y de la primera parte de los 2000. Entonces, algunos síntomas son iguales, pero me parece que es un fenómeno distinto que va a tener un desencadenamiento distinto. No por ello menos grave. A nosotros una pérdida de término de intercambio de este tipo nos pega durísimo, pero de una forma diferente. Del 30 de mayo al 14 de junio del 2022, el Banco Central de Costa Rica intervino con 164.000 millones de dólares en operaciones de estabilización de venta en el mercado cambiario. Montos como ese solo se han presentado en 5 ocasiones desde que el Banco Central de Costa Rica adoptó el régimen de flotación administrada en febrero de 2015. ¿Cuál es su opinión al respecto? El país está irreconocible. Uno puede hablar de la economía nacional y no mencionar lo fiscal de una vez, porque la reforma, la maravillosa reforma de Doña Rocío, que cada vez hay que agradecérselo más, tal y como algunos sospechábamos en ese momento, los cálculos que en ese momento se hicieron de cuánto podía recaudar y cuánto podía mejorar las finanzas públicas eran muy conservadores, eran muy temerosos. En la práctica generaba mucho más. Y hay que reconocerle a don Elian que lo supo implementar. Y eso llevó a que la posición fiscal con la que salimos de la administración anterior sea, no voy a decir que está muy jaja, no es espectacular, pero es bastante mejor de lo que todos esperábamos. Es bastante mejor que lo que comprometimos con el fondo. Y tiene ciertos visos de que salvo que pase una secuencia de cosas, podría mantenerse bajo control. Es un año clave, porque este año va a haber que aplicar regla fiscal, digamos, la regla fiscal tiene, como vos sabés, escalones, ¿verdad? Y cruzamos uno de los escalones el año pasado, entonces hay que socar y hay que ver si la socada soca. Eh, También es un año clave porque hay mucho vencimiento de deuda al final de este año, sobre todo a principios del año entrante. Hay mucha deuda que vence en el 23, deuda vieja. O sea, deuda a 20 años de hace 20 años, de deuda a 10 años de hace 10 años, que justo vence en el 23. Entonces, no, la situación no es maravillosa, pero fiscalmente estamos más manejables. Por otro lado, estamos teniendo una devaluación y ahí me parece que hay que estar muy consciente de que hay muchas razones por las que el colón se está devaluando y no es solamente un fenómeno transitorio, especulativo, como al rato me parece que el Banco Central lo está entendiendo. Y se lo están entendiendo así, es una forma de interpretar sus acciones y sus palabras en las últimas semanas. Si lo están entendiendo así, yo creo que lo están entendiendo mal. Yo creo que hay que verlo un poquito diferente. Uno, porque la nuestra es una moneda que está súper apreciada. Costa Rica se volvió un país caro. Y eso lo que quiere decir es como que le debemos al promedio, como que toca devaluarse para volver a la normalidad. Es un ajuste muy lento.
pero es un ajuste que tiende a darse sobre todo cuando cambia la cuenta corriente, y ahí, si están más caros lo que compramos y vale lo mismo lo que vendemos, cambia la cuenta corriente, las presiones se manifiestan. También toca porque en el burumbum de los últimos años, las tasas de interés en Costa Rica se mantuvieron más bajas de lo que debían haber estado. Y eso lo que significa es que el premio por invertir en colones se volvió negativo. Que alguien desde afuera que decía, bueno, yo puedo invertir en Costa Rica o puedo dejar la plata afuera, si estoy en Costa Rica puedo invertir en colones o puedo invertir en dólares, le salía como que la opción con menos retorno era Costa Rica en colones. Y entonces el capital en vez de fluir para adentro, fluye para afuera. El capital que busca retorno y que busca una combinación de retorno con seguridad, y fluye para afuera porque aunque nosotros somos este país maravilloso y efectivamente generamos no solo una empatía, sino que una tranquilidad que otros países no generan, tampoco estamos en una posición en la que uno diga, no, es que Costa Rica debería pagar menos que Alemania. No, no debería pagar menos que Alemania. No damos las mismas certezas que muchos países. Un país que donde la percepción es que invertir ahí es más riesgoso, es más volátil, es un país que para poder captar capital tiene que pagar un poco más. Y nosotros nos quedamos atrás en eso. Entonces también había capital fluyendo por temas de tasa de interés. A eso hay que sumarle eh, que se nos cambió el entorno con esta complicación de que una exportación tan clave para Costa Rica como el turismo, la pandemia le pega muy duro y cuando se está empezando a recuperar una importación tan clave a Costa Rica como la de petróleo, minerales, granos y oleaginosas, empieza a encarecerse. Entonces, en las ventanillas de los bancos donde antes sobraban dólares, ahora faltan dólares. Y eso hace también, es otra tendencia que el precio suba. Y claro, hay un cuarto fenómeno, que es este tema especulativo, de la gente se asusta, entonces empieza a comprar dólares, a pasar su deuda de una moneda a otra, sus activos de una moneda a otra, y eso también presiona el mercado. Pero creo que nos equivocamos si creemos que ese fenómeno especulativo es todo lo que está pasando. Ese fenómeno especulativo es nada más el lustre del queque que está abajo y el queque está ahí. O sea, las otras cosas que son reales están ahí. Entonces empieza a haber una presión por devaluación. En los últimos años, no quiero decir 8 porque sonaría que estoy hablando de política y no estoy hablando de política, pero sí es como 8, 7. Eh, Me parece que el Banco Central ha intervenido mucho en el mercado para evitar volatilidades, pero ha evitado con más entusiasmo las volatilidades para arriba que las volatilidades para abajo. Entonces ha estado usando reservas para empujar para abajo el tipo de cambio. Y ahora empieza a estar en una situación de reservas complicada. Ya no tiene las reservas que tenía antes. Y tiene un compromiso con el fondo que no solo es un compromiso sobre temas fiscales, también es un compromiso sobre reservas. Empieza a depender mucho la balanza de pagos costarricense del acceso a financiamiento externo, que está condicionado a cumplir las reservas. Hemos perdido bastante más reservas que lo que yo hubiera considerado prudente en el proceso de defender el tipo de cambio. No estoy diciendo con esto que estén en cero, ni que haya pasado ninguna tragedia, ni que haya una cosa inminente. Lo que estoy diciendo es que si Banco Central gasta un montón de reservas tratando de evitar que el tipo de cambio se mueva, pero las razones para que se mueva son subyacentes, son reales y están ahí, eh, ahora con menos reservas tienen menos chance de intervenir. Va a tener que dejar que el tipo de cambio se mueva más solito, sobre todo cuando va para arriba. No lo puede ir a atajar, sería imprudente y eventualmente sería inviable irlo a atajar. Eso se junta. Entonces sí, la moneda se va a devaluar. Con todo lo bueno y todo lo malo que la devaluación de la moneda trae. No solo trae cosas malas, también trae cosas buenas. En Costa Rica, por ejemplo, al habernos hecho un país caro, si bien es cierto, seguimos pudiendo competir en los bienes
complejos, donde se compite por calidad, donde se compite por sofisticación humana, etcétera. Hay productos donde se compite por costo. Esos tienden a ser además los productos más sencillos donde trabaja la gente con menos calificación. En un producto donde se compite por costo, ser caro es matador. Entonces, lo que tenés es una situación en la cual el hecho de que el tipo de cambio no subió lo que debió haber subido por muchos años, a quienes saca de competencia es a las empresas que emplean a la gente menos calificada. Y ese es un factor en nuestra inequidad, ese es un factor en nuestro desempleo, ese es un factor social. Y la devaluación vuelve a ser competitivos algunos de esos productos y genera no solo, digamos, las divisas que hace que la misma devaluación eventualmente ya se pare, sino que además genera un poquito más de empleo, un poquito más de crecimiento. Entonces, la devaluación trae también cosas buenas. También la devaluación, el recordatorio de que viene el lobo, y efectivamente el tipo de cambio eventualmente se mueve, le quita a los costarricenses esa idea de que como nunca pasa nada en el mercado cambiario, entonces yo puedo descalzarme, así, asumir riesgos enormes, ¿verdad? Tener mis activos en una moneda y mis pasivos en otra, tener mis ingresos en una moneda pero endeudarme en la otra. Y esa es una maña que hace que nos expongamos a cosas. Las medidas para reducir la inflación aplacan la subida en los precios, pero encarecen el crédito y deprimen el consumo, incentivan el ahorro, pero enfrían la actividad económica y dificultan las posibilidades de generar empleo en una economía que apenas comienza a recuperarse de las consecuencias de la pandemia. ¿Se estará haciendo lo correcto? Cuando la política monetaria trata de bajarle intensidad a la demanda y combatir con la inflación, y combatir la inflación, si bien es cierto, al bajar demanda hace que los precios suban menos, también al bajar demanda genera menos capacidad de vender productos y por lo tanto menos ingresos y menos empleo. Hay un costo social muy grande de irse a un extremo, no tener inflación, pero tener tantísimo desempleo y tan poco ingreso que sufrimos por ahí. También hay un costo social por irnos al otro extremo y tener inflaciones tan altas que a la gente se le va la plata de las manos, básicamente. Hay que encontrar ese balance. En este caso, sin embargo, yo no estoy tan seguro de que los bancos centrales del mundo, el de Costa Rica no es una excepción. Costa Rica está haciendo más o menos lo mismo que están haciendo los demás. No estoy tan seguro de que le estemos interpretando bien. La metáfora que el otro día yo daba y que a vos te gustó, es que esto es si uno tiene un martillo, uno trata todo como si fuera un clavo, y uno sabe que es un tornillo. Uno sabe que cuando uno le pega un tornillo, el tornillo resiste y no es lo mismo que pegarle un clavo. Y también uno sabe que le hace daño a la pared si habiendo un tornillo le pega el martillazo. Pero uno no tiene desatornillador, uno lo que tiene es martillo. Entonces, aunque el martillo no es ideal, va el martillazo. Esto no necesariamente es un movimiento de los precios provocado por un fenómeno monetario. Yo creo que no. Yo creo que mayoritariamente no. Mayoritariamente está provocado por los problemas logísticos y de cadena de valor de la salida de la pandemia sumados con la guerra. Entonces, si esto no es un fenómeno, una inflación de la de siempre, de la que es estrictamente monetaria, no necesariamente la política monetaria que tenemos a nuestra disposición es el instrumento que uno querría usar para lidiar con esto. Lo que pasa es que el instrumento a la medida de lo que estamos viendo, que sería el equivalente al desatornillador, no existe, no lo tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo es decir, lo que está haciendo el Fed en Estados Unidos, en menor medida lo que está haciendo el Banco Central Europeo, lo que está haciendo el Banco Central de Costa Rica, lo que están haciendo muchos bancos centrales es decir, bueno, como no tengo desatornillador, imaginémonos que es un clavo y ponemos un martillazo. Eh, ¿Es mejor que hacer nada? Posiblemente sí. ¿Va a funcionar como siempre funciona? Posiblemente no. ¿Va a ser como siempre, que después de un martillazo viene otro, después otro, después otro? Yo creo que no. Yo creo que la naturaleza del problema nos va a llevar a otra línea de acción, que no sea una secuencia de martillazos.
¿En qué consiste el martillazo? En sacar liquidez de la economía, por ejemplo, subiendo el encaje mínimo legal. Si de lo que los bancos captan más tiene que guardarse y menos puede prestarse, hay menos dinero en la calle que pone menos demanda y eso ayudaría a bajar los precios. Y subiendo las tasas de política monetaria, que significa que todas las tasas de interés van subiendo, y si todas las tasas de interés van subiendo, hay menos gente pidiendo prestado, hay más dinero siendo prestado, y eso empuja a una, a que en la práctica sea como si hubiera menos liquidez. Y, y esto ayuda a que los precios bajen. De nuevo, como los precios no están subiendo exclusivamente por un fenómeno monetario, no me es obvio a mí que una reacción exclusivamente monetaria vaya a funcionar. Y ahí es donde el pobre Banco Central de Costa Rica queda un poquito como cucaracha y bisagra. Porque una vez que los principales bancos centrales del mundo toman esta medida y suben la tasa de interés, si la tasa de interés costarricense no sube, la plata se va a ir a buscar las oportunidades de interés más altas. Entonces nosotros, aun si creyéramos que lo que el FED está haciendo o lo que el Banco Central Europeo está haciendo, aun si creyéramos que es incorrecto, posiblemente igual tenemos que limitarlo un poquito para no desfasarnos en tasa de interés. El Banco Central aquí además ha, si quiere, señalado que le parece que lo que están haciendo esos otros bancos centrales es al menos parcialmente correcto, tienen la misma narrativa. Y vamos a ver hasta dónde llega esa narrativa. Ahora, esta no es una crítica, si vos me decís, o sea, me sale muy bonito el cuento de por qué creo que hacer esto no va a ser tan efectivo como lo ha sido en el pasado cuando las circunstancias han sido parecidas, pero no iguales. Pero si vos me decís, bueno, entonces, ¿qué hacer en su lugar? Pucha, es que no hay mucho, porque no tenemos desatornillador, solo tenemos martillo. Entonces, pobrecillos estaban ahí como cucaracha en bisagra. Yo sí creo que la combinación, sin embargo, de las dos cosas que tenemos en este momento, aumentos en precios puntuales y una política monetaria que reacciona a eso, y un crecimiento en la demanda de divisas y una reducción en la oferta de divisas y un crecimiento del tipo de cambio que reacciona a eso. Esa combinación se nos hace complicada porque se vuelve muy importante que la intervención en el mercado cambiario del Banco Central tenga una lectura correcta de qué es lo que está pasando. El lenguaje que se ha utilizado hasta ahora es uno en el cual la razón por la que los precios suben, por la que el tipo de cambio sube, es un tema como especulativo de corto plazo, nada más. Entonces, claro, la gente está comprando porque cree que el precio va a subir, yo pongo dólares, no sube, dejan de comprar, se acabó el problema. Como decía yo hace un rato, hay otras razones por las que el tipo de cambio está subiendo. Y esas no se contienen con solo apaciguar las expectativas. Este complejo panorama parece que se extendería todo este año y el 2023 o más allá. ¿Cuánto cree usted que podría durar esta situación? Nosotros en este momento, como mundo, aparte de los problemas de verdad, los problemas grandes, ¿verdad? Que estamos despedazando el planeta es uno, y que todavía no hemos terminado de salir de una pandemia que mató millones de personas, es otro. Eh, tenemos en la coyuntura económica dos problemas serios que enfrentar. Uno es el problema de cadenas de valor y de cadenas logísticas. En la logística, en el movimiento de las cosas, así como en la producción de bienes complejos, donde vos haces una parte, yo hago otra, aquel hace otra, después aquel otro junta lo que hicimos y lo convierte en un aparato que aquel otro compra para meterlo en otro aparato, etcétera, etcétera. Hay un problema de coordinación. Cuando el cliente que compraba, los clientes que antes compraban 100 bajaron a 40 porque estábamos en pandemia, todos bajamos a producir 40. Ahora sabemos que el cliente quiere comprar otra vez como 85, 90. De hecho, estamos optimistas de que ahorita están comprando 100 y 105 y 110. Eso yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué gano yo si el cliente final está comprando, está queriendo volver a comprar, preparándome, lo cual es costoso para volver a producir, para volver a transportar, para volver a poner en el mercado? Si el jodido que está delante mío en la cadena y el jodido que está más atrás, o el jodido que está atrás mío en la cadena no hacen lo mismo.
¿Qué hago yo incurriendo el costo para volver a producir? Bueno, estábamos en 100, bajamos a 40 para volver a subir a 80. Si el que me tiene que dar mi materia prima o mi insumo no hace lo mismo. Si el que sigue no hace lo mismo. ¿Qué hago yo? Una cadena de distribución, digamos, yo soy el que le toca el transporte terrestre, prepararme con el que me cuesta plata para otra vez transportar 80 en vez de 40. Si el que me entrega en la bodega no subió su capacidad de 40 a 80 o el que me recibe en el puerto no subió su capacidad de 40 a 80. Entonces hay un juego de coordinación. Yo subo cuando vos subas, subís cuando yo subo. Nosotros sabemos que vamos para arriba, pero tenemos mucho miedo de hacerlo más rápido de la cuenta. Y el volver a armar esa cadena es un proceso lento. Y además, en este caso, se hace más lento que lo que estamos armando, lo que estamos volviendo a encender, no es una copia perfecta de lo que teníamos antes de la pandemia. Porque en la pandemia muchos productos subieron en importancia para la gente y otros bajaron en importancia. Pero todavía no se ha vendido una corbata desde el marzo del 2020 hasta la fecha. Eh, Muchos productos cambiaron de proveedor. Mucha capacidad productiva se movió de un lugar a otro. Hubo en particular en empresas occidentales un movimiento grande de capacidad productiva de Asia a Occidente. Entonces, la cadena que tenemos que rearmar ni siquiera es una copia de la anterior. Entonces, yo también tengo esa incertidumbre adicional. ¿Y qué pasa si este baboso que antes compraba 100 y después bajó 40 y ahora quiere comprar 80, lo quiere en una variedad en la cual yo no participo? O en la que participo más que antes. Entonces, ¿hasta dónde subo? Cuando no solo estoy viendo que los que están a la par mío en la cadena se muevan, sino que también estoy tratando de adivinar a dónde voy a terminar. Y todo esto hace que la recuperación después de la pandemia, por un tema que no tiene nada que ver con macroeconomía, tiene que ver con logística, con operaciones, con producción, con administración, es una recuperación lenta en la cual de camino hay achaquitos, hay problemas, hay cosas que se traban. Y chasqueamos tantos parió la abuela, ¿va? Porque entonces ahora tenemos encima de eso el efecto de la guerra. Una guerra que es complicada, bueno, obviamente por un sentido humano, por lo que lo significa cualquier guerra, y en un sentido geopolítico, porque esto es eh, uno de los grandes populistas extremistas del mundo, Putin, como Trump, como Bolsonaro, como cualquiera de estos, ¿verdad? Llevando a una expresión militar su agenda, lo cual hasta ahora no nos había pasado con nosotros. Uno temía que fuéramos en esa dirección, ese tipo de lenguaje, ese tipo de gobierno eventualmente termina ahí, pero no habíamos llegado ahí. Entonces esto tiene geopolíticamente enorme importancia, humanamente obviamente una enorme importancia. Pero si nos vamos a lo económico, tiene algunas importancias adicionales. Uno, porque Rusia y Ucrania pesan muchísimo en la producción global de ciertas cosas, que incluye ciertos granos, fertilizantes, ciertos minerales e hidrocarburos. Entonces tenemos que lidiar con que esas cosas se encarecen. Dos, porque esos condenados hidrocarburos juegan un papel muy importante en la cadena de distribución. Entonces, el fenómeno que yo estaba hablando, del que estaba hablando hace 2 minutos, se complica todavía más. Tres, porque los dos bloques económicos más grandes del mundo, que son la Unión Europea y China, que no necesariamente comercian poco, ese comercio se iba por tierra pasando por Ucrania y Rusia. Entonces ahora ese comercio tiene que redireccionarse en un sistema global de distribución y de logística que ya estaba estresado. Además hay que pasar al mar cosas que antes no se iban por. Y todo esto hace que efectivamente desde un punto de vista productivo, de oferta, estemos pasando un momento más complicado que el que nos imaginábamos hace 6 meses o hace 8 meses, que el que nos imaginábamos cuando estamos en el pico de la pandemia, en la recesión de la pandemia y tratábamos de imaginarnos, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? Está más complicado que en ese momento, que lo que esperábamos en ese momento. Hoy no está más complicado que en ese momento, pero estaba más complicado que como esperábamos en ese momento, que sería este. ¿Cuánto va a durar eso? A mí me parece que el problema de cadenas de valor y el problema logístico, como todo problema de coordinación,
Aunque es lento resolverlo, es más lento que lo que uno se imaginaría que tiene que ser, también eventualmente se resuelve. Y aún si la guerra no para, no, el efecto económico de la guerra no aumenta en tamaño cada año. Es como de nuevo, bajar una grada, pero no necesariamente viene la grada siguiente. Entonces yo no veo un horizonte tan largo de esta situación álgida, salvo que por razones más políticas que económicas, una situación álgida lleve a otra situación álgida. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, que la reacción de Trump cuando Putin invade Ucrania, es decir, qué inteligente, nosotros debemos hacer lo mismo con México. Este, y nos reímos porque, no sé por qué nos reímos. La última vez que alguien habló así, como estos majes, fue en los años 30 y fue en Europa y no terminó muy bonito. Pero bueno, ¿va a tener reverberaciones o no va a tener reverberaciones? Si este conflicto es la mamá de otros conflictos, tiene reverberaciones. Si este problema logístico y productivo es la mamá de problemas políticos en otros países, tiene reverberaciones. No tiene por qué haberla, no podemos por otro lado asegurar que no las hay.